Bien, damos buenos días a todos los presentes en el último día de la tercera semana de investigación dentro del área de ciencias médicas. Para esta sala está programada 5 charlas. La primera de ellas pertenece al profesor Wilfredo Villamonte Calanche. Luego tenemos a la presentación de la profesora Anaí Cardona Rivero. A continuación, la profesora Irene Urbina. Luego está la profesora Edith Guamán. Y finalmente estará la profesora Isabel Ramírez. Cada una de las presentaciones tendrá una duración de 15 minutos, luego de los cuales podrán responder a las consultas que hagan los asistentes a la sala por un espacio de 4 minutos. Lo cual hace una totalidad de 19 minutos, dejando un minuto para hacer la transferencia de una presentación a otra. ¿Okay? Básicamente esas son las indicaciones y vamos a comenzar exactamente a las 8:35 mientras esperamos que se vayan uniendo algunos asistentes. Gracias por su participación de antemano. Muy bien. Reiterándole los buenos días, vamos a iniciar con las charlas en esta tercera semana de investigación dentro del área de médicas, ciencias médicas. Para iniciar en esta primera charla, invitamos al doctor Wilfredo Villamonte Calanche para que vaya ya presentando su charla. El doctor Wilfredo Villamonte Calanche es médico ginecobstetra, graduado en la Universidad Mayor de San Marcos, magíster de salud pública en la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, tiene pasantías en medicina fetal en el King's College Hospital de Londres y el Universital Hospital Base 1 de Suiza. El doctor va a hacer la presentación de su charla denominada Flujo sanguíneo de la arteria uterina en el primer trimestre de la gestación y antropometría neonatal a término en altura. Adelante, doctor. Buenos días.
Eh, Buenos días, no sé si me están escuchando. Sí, sí se escucha bien. Adelante. Eh, Vamos a empezar la presentación del trabajo que hemos desarrollado o estamos desarrollando en el Instituto de Investigación de la Universidad Andina del Cusco, que es, como lo comentaba, es el flujo sanguíneo de la arteria uterina y la antropometría neonatal a término, fundamentalmente el peso al nacer, que es un estudio preliminar. Sabemos que en ciudades de altura como el Cusco, que está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno está disminuida, lo cual hace que la saturación de oxígeno en la sangre, la presión inspiratoria de oxígeno, etcétera, en los seres humanos también esté disminuida. Cusco es una ciudad que está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, tiene 517 milímetros de mercurio, o sea, una diferencia marcada en relación a los 760 que hay a nivel del mar. Por lo tanto, la presión de oxígeno ambiental también está disminuida. A esto se le llama hipoxia hipovárica. Sabemos en estudios previos que hemos realizado que la hipoxia hipovárica genera que el bebé crezca mucho menos en ciudades de altura como Cerro de Pasco, y obviamente está demostrado que la hipoxia hipovárica tiene una expresión negativa en el crecimiento de estos niños. Aunque esto es diferente cuando comparamos el crecimiento de un niño en ciudades como el Cusco, comparadas con otros lugares como el Tíbet o Colorado en Estados Unidos. Este órgano que vemos acá, que es fundamentalmente vasos sanguíneos, que es la placenta, es una placenta de un bebé de 3,6 kilos, que fue procesada por el doctor Franklin Miranda en la universidad, en la cual podemos visualizar esta placenta que pesó más de 600 gramos y que existe una relación estrecha entre el crecimiento del bebé y el peso placentario, como podemos ver acá. Este es un estudio que publicamos anteriormente, donde se ve casi un 40% de relación entre el peso de un bebé a término, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en relación a el peso placentario y el peso al nacer de estos bebitos. Por otro lado, cuando la placenta, por ejemplo, es pequeña y no se desarrolla adecuadamente, podemos tener un bebé que no crezca como debe de ser, como vemos a este nivel. En donde vemos un bebé con una restricción de crecimiento, el cual es un bebé que va a tener muchas posibilidades de tener problemas. Es así que en un artículo que publicamos este año, pudimos determinar que un bebé que nace por debajo del percentil 3 del peso al nacer, tiene 5.6 veces la posibilidad de morir, versus aquel niño que nace por debajo del percentil 10, tiene 2.4 veces más posibilidades de morir. Pero no solamente este es el tema es que la posibilidad de morir es una cosa y otra también la de enfermarse. Obviamente la posibilidad de enfermarse también es alta en este tipo de niños, pero no solamente es la posibilidad de enfermarse en forma inmediata, sino también en forma mediata, en el sentido de que los bebés que nacen pequeños tienen alta probabilidad de que tengan problemas en la vida adulta. Se sabe que los niños que nacen pequeños tienen altas posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera. Por lo cual es muy importante el poder nosotros evitar que un bebé pueda nacer pequeño, ¿no? Sobre todo en ciudades de altura, donde lógicamente la pobreza, las condiciones en las que viven nuestra población en estas ciudades hace que sea muy importante de que el control prenatal sea tiene una influencia para evitar que estos niños se puedan producir y por ende disminuir lo que he mencionado. Por otro lado, tenemos que el útero tiene dos vasos sanguíneos principales que le llevan sangre, por lo tanto oxígeno, nutrientes. Tenemos la arteria uterina, tenemos la arteria ovárica, que ¿cómo se llama? La arteria uterina nos permite un 83% de flujo que llega al útero para que el bebé pueda recibir a través de la placenta los nutrientes y oxígeno que necesita y un 17% a través de la arteria ovárica. Es este vaso sanguíneo el que nos importa. Cuando un bebé llega más o menos al final del primer trimestre y el inicio del segundo trimestre, es que la arteria uterina sufre cambios para incrementar el flujo sanguíneo y por ende el bebé recibir mucho más cantidad de oxígeno y mucho más cantidad de sangre. Se sabe que la arteria uterina, que es un tubo que tiene tres capas, la capa central, la capa media, es músculo,
la cual le da cierta rigidez. Por eso que vemos esas ondas de flujo que se visualizan cuando una mujer no está gestando. Pero cuando más o menos llega la etapa que he mencionado, las células que van a formar la placenta, que son las células trofoblásticas, invaden la capa media, haciendo desaparecer la capa muscular y haciendo que el vaso se dilate, por lo cual el flujo sanguíneo aumenta mucho mayor. Por lo tanto, es muy importante la evaluación del flujo sanguíneo en esta etapa, ya que el flujo sanguíneo, como había mencionado, va a llevar sangre a la placenta y esta a través del cordón va a llevar sangre a el bebé, a todo el cuerpo del bebé para que éste pueda desarrollar y así podamos tener un bebé como podemos visualizar en la imagen que estamos mostrando, un bebito de 12, 13 semanas como estamos evidenciándolo. Entonces, bajo esta premisa, el objetivo de nuestro trabajo ha sido correlacionar, correlacionar el flujo sanguíneo de la arteria uterina con la antropometría al nacer, y en este caso fundamentalmente estamos hablando del peso al nacer de un bebé a término, o sea, de un bebé que tiene 37 a 42 semanas de gestación. ¿Cuáles son los materiales y métodos que estamos empleando? Este es un estudio observacional correlacional. Para poder buscar la población, en la cantidad o la muestra que estamos estudiando, hemos usado este estudio publicado por Hollis, en donde ellos determinaron una correlación de 22% aproximadamente entre el flujo del primer trimestre y el peso al nacer. Esto es en ciudades a nivel del mar. Y en base a ello, hemos podido determinar que la muestra que debemos estudiar es aproximadamente 661 gestantes. Estas gestantes son gestantes nacidas en altura, todas son provenientes de altura, que están entre la semana 11 y la semana 14 de embarazo, o lo que corresponde a un tamaño entre la cabecita y la nalga de 45 a 84 milímetros. Y lo otro importante es que no deben presentar anomalías estructurales y no deben presentar patologías durante la evolución del embarazo. Para ello, en el instituto estamos usando un equipo de ultrasonido, Voluson, S10, en el cual, por vía vaginal y previo consentimiento informado de la paciente, nosotros cuando invitamos a la paciente a participar cuando viene ya que la evaluación entre la semana 11 y 14 es una evaluación estandarizada a nivel internacional para hacer la famosa ecografía genética, que es que invitamos a la paciente para poder realizar la evaluación correspondiente y poder determinar las arterias uterinas a cada lado de los orificios, a cada lado del útero, a nivel del orificio cervical interno, y poder generar las curvas, las ondas, luego de colocar el Doppler pulsado, y poder luego realizar una imagen longitudinal del vaso sanguíneo, amplificar el tamaño de la muestra lo más que se pueda, para poder medir de la parte interna a la otra parte interna el diámetro del vaso sanguíneo. En base a eso, nosotros podemos determinar el flujo de la arteria uterina en base a esta fórmula, que vendría a ser la velocidad media por pi por radio al cuadrado por 60, que nos va a dar el volumen de sangre que fluye en la zona de evaluación, que nos va a dar en mililitros por minuto. Es en base a esto que hemos mencionado, vamos a presentar nuestro resultado de 60 pacientes que hemos evaluado, en la cual vemos una mediana de la edad de 32 años. La mayoría de estas características que voy a comentar son semejantes a las que nosotros hemos publicado ya anteriormente. Vemos el inicio de la gestación, de la regla, en 13 años, una cantidad de 2 gestaciones, un solo hijo, una saturación de oxígeno en sangre de estas personas de 93, una frecuencia cardíaca de 75. Como había mencionado tempranamente, sus presiones arteriales son normales, porque estas personas son completamente sanas, no han tenido ningún problema. Un peso al inicio de gestación cercano a 63, un índice de masa corporal, acá nos ha salido un índice de masa corporal con algo de sobrepeso, nuestra media, un nivel de hemoglobina de 14.6, el promedio del tamaño de los bebés que hemos evaluado es de 67. Hemos dicho de que el tamaño de evaluación es entre 45 y 84 milímetros. Hemos encontrado un diámetro promedio de ambas arterias de 2.6 milímetros y un flujo sanguíneo
de aproximadamente 200 mililitros por minuto en las arterias uterinas, ¿no? Y estas son las características de los bebés que son semejantes a las publicaciones que hemos realizado y que obviamente son características de los niños de altura, ¿no? Un bebé de 3 kilos 360 en promedio, una talla de 49 centímetros y estas otras características que mostramos más adelante. En base a lo mencionado y realizando una evaluación a través de una regresión lineal por pasos, pudimos obtener un modelo ajustado por edad, por menarquia, por gestaciones, partos, etcétera, 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 para poder y correlacionarlo con el Z-score del peso al nacer. El Z-score lo hemos podido determinar en base también, y eso es importante comentarlo, hace unos 4 años publicamos las características normales de la antropometría de niños nacidos a 3.400 metros sobre el nivel del mar, y es en base a esa tabla que nosotros pudimos determinar el Z-score del peso al nacer. Y luego de correlacionar el flujo sanguíneo y las otras variables mencionadas anteriormente, pudimos encontrar este modelo y determinar una correlación de 14.3%. Si bien es cierto por ahora, debido a la muestra que tenemos que es de 60, todavía nuestra potencia no es tan buena, pero por la estimación que hemos realizado, hemos podido ver que, incrementando unos 50 casos más, vamos a poder obtener una potencia mayor de 90. Lo cual obviamente va a permitirnos pues utilizar de repente el flujo sanguíneo como una variable que sí tiene un efecto sobre el peso al nacer a término de estos bebés. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Wilfredo Villamonte Calanche. Ahora pasamos a las preguntas que la sala desee realizarlo referente a su presentación. Toda pregunta que deseen hacerlo, por favor, de acuerdo a las indicaciones, lo hacen mediante el espacio del chat, lo escriben para poder luego indicar. Bien, van escribiendo, indicando lo interesante que es la investigación y las felicitaciones del caso. Doctor, quería hacerle una consulta referente a su trabajo. Usted indica de que ha utilizado regresión lineal para ver el tema de la correlación. ¿Qué tan importante es la regresión lineal u otras técnicas que de repente pueden existir para verificar ese resultado de correlación entre las variables que ha utilizado usted? Es importante porque de alguna manera pues cumple, desde el punto de vista matemático en primer lugar, cumple con los requisitos para una regresión lineal, ¿no? Porque la variable evaluada está dentro de los parámetros de normalidad y que lógicamente hay las otras variables también tienen mucho que ver con ella. Y también hemos visto que el efecto se modifica en alguna manera cuando añadimos al modelo las otras variables que se ha mencionado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la hemoglobina. Es todo un tema interesante. Nosotros estamos a puertas de publicar un trabajo sobre hemoglobina elevada, o sea, de más de 14.5 gramos por decilitro, que ha sido propuesto como una patología más bien en la gestante. Sería la contraparte de la anemia en la gestante, y que la propuesta es de que ello disminuiría el flujo sanguíneo y por ende condicionaría que un bebé no crezca bien. En el trabajo que nosotros hemos terminado hace unos meses, pues hemos determinado que no es tan cierto eso en personas normales,
porque de alguna manera existen factores de adaptación de la madre, que una de ellas es la arteria uterina, pero no es solamente ella, sino existen otros mecanismos más que lógicamente en gestantes andinas todavía está en proceso de investigación. Entonces es muy importante pues aplicar diferentes variables, pero en este caso la presencia de 14.6 gramos de hemoglobina en promedio tiene una influencia más o menos casi de un 2 o 3% adicional al flujo sanguíneo. Por eso es que hemos tenido que ajustar a esta variable. Muchas gracias. Si alguien más desea hacer alguna consulta a la presentación del doctor. Bien, agradecemos su presentación, doctor Wilfredo. Con ello estamos dando por cumplida su presentación. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que pertenece a la profesora Anaí Cardona Rivero. La profesora Anaí es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos, con segunda especialidad en Administración de Empresas. Tiene estudios de maestría en Salud Pública y estudios de doctorado en Ciencias de la Salud, y actualmente labora como docente en el área de Ciencias Clínicas, Farmacéuticas y Ciencia, Tecnología de Alimentos en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Profesora Anaí, bienvenida. Puede empezar con su presentación. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la presentación. En primer término, deseo agradecer a la Red Peruana de Universidades por su invitación para participar de esta tercera semana de investigación. Y en esta oportunidad voy a dar a conocer los resultados preliminares del trabajo de investigación intitulado Actividad antibacteriana, antioxidante y cuantificación de sustancias antioxidantes en especies de hongos alimenticios andino-amazónicos de la región Cusco. Por favor, si me indica si pasó la diapositiva correctamente. Sí, todo correcto, profesora. Adelante. Gracias. Bueno, debo mencionar al equipo de investigación que viene participando en la ejecución de este trabajo de investigación, a mis colegas Karina Vera Ferjao, Magali Villena Tejada, el doctor Iván Carlos Bes, la doctora María Encarnación Holgado, las tesistas Jessica Guaita, Milagros Portillo, Fran Aguilar y los asistentes Gladys Flores y Eric Flores. Bueno, para comenzar voy a dar un breve contexto del problema y necesidad de la investigación. Como es bien conocido, nuestro país adolece de una alta prevalencia de desnutrición crónica y aguda, sobre todo en niños menores de 5 años, así como en niños menores de 3 años. Tal como muestran las estadísticas, para el 2021 tenemos 15.7% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y 14.3% de desnutrición crónica en niños menores de 3 años. Igualmente es preocupante el aumento de tasas de obesidad, sobre todo en el grupo de niños y adultos. Frente a esta problemática de salud, es necesario contar con intervenciones efectivas y económicas que nos permitan resolver estos problemas de tipo nutricional. Es así que viendo los alimentos propios de nuestra región, la cual cuenta con un área andina y un área amazónica, observamos que los hongos alimenticios tienen un alto valor nutricional y otras propiedades nutracéuticas, las cuales en este trabajo de investigación se pretenden evidenciar. Es conocido también gracias a múltiples trabajos de investigación que los hongos alimenticios tienen una distribución mundial muy elevada con alto valor nutricional, principalmente por el aporte de proteínas, tal como lo demuestran algunos de estudios de Nieto, Chedwick y otros investigadores. Igualmente, las propiedades nutracéuticas son relevantes en estos grupos de hongos alimenticios debido al contenido de compuestos bioactivos, también evidenciado por Carneiro Cala y otros investigadores. Bueno, en general debemos decir que dentro de los hongos o macrohongos o hongos alimenticios, tenemos el 38% de estos son medicinales, el 54% comestibles y 8% silvestres. Y en el mundo existen al menos 12.000 especies de hongos, de los cuales solo 2.000 son aptos para consumo humano y solo 35 se cultivan comercialmente.
Igualmente debemos manifestar que dentro de estos hongos alimenticios se han evidenciado una serie de sustancias bioactivas como son los polifenoles, las fibras dietéticas, lectinas, terpenoides, flavonoides, peptidoglicanos, betaglucanos, fitoesteroles, proteínas funcionales y antioxidantes que son beneficiosos para la salud de los seres humanos, puesto que en diversos estudios se ha revelado el efecto antidiabético, antiinflamatorio, antimicrobiano, hipoglicemiante y otros, tal como se ve evidenciada en la diapositiva. Entonces, ya yendo al marco de nuestro país, en nuestra región Cusco tenemos como principales géneros de hongos alimenticios que crecen en esta zona al género Pleurotus y Agaricus. Sin embargo, estos no han sido debidamente identificados en cuanto a su especie. Tampoco están evidenciadas sus propiedades nutracéuticas y el valor nutricional que estos poseen. Por lo tanto, esta investigación es de gran valor, puesto que evidenciando estas propiedades nutricionales y nutracéuticas, ofrecemos grandes posibilidades en el campo de la medicina, la farmacología y la nutrición alimentaria. Y por otro lado, es conocido que en múltiples comunidades de la región Cusco, principalmente andino-amazónicas, se vienen cultivando estos hongos con fines de comercialización, lo cual garantizaría un ingreso económico en nuestras comunidades. El objetivo general de este trabajo de investigación es evaluar la actividad antibacteriana, antioxidante y cuantificar sustancias antioxidantes en 2 especies de hongos de una zona andina y de una zona selvática. Adicionalmente, tenemos los objetivos específicos, como es realizar el análisis proximal bromatológico y fitoquímico, determinar y caracterizar desde el punto de vista productivo y taxonómico las 2 especies, cuantificar el contenido de vitamina C, betacarotenos, polifenoles y flavonoides, y evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana de los extractos de estos hongos alimenticios. En la parte metodológica vamos a tener el componente 1, que es la caracterización taxonómica y productiva de los basidiomycetos del género Agaricus y Pleurotus. Y en componente 2, el análisis proximal bromatológico y análisis fitoquímico cualitativo. El componente 3, cuantificar sustancias antioxidantes. Y el componente 4, que es valorar la capacidad antioxidante y actividad antibacteriana. Dentro de nuestros resultados preliminares tenemos los resultados que han sido hallados dentro de la tesis del tesista Fran Aguilar, quien ha hecho una recolección de diversas muestras en diversas zonas geográficas del Cusco, específicamente en la región Anta y dentro de la ciudad del Cusco, de muestras que sospechamos que puede ser Agaricus. Igualmente se hizo la recolección de muestras que se sospecha pueden ser Pleurotus en la provincia de la Convención, distrito de Charati, Quitén. Estas muestras fueron remitidas a la especialista en caracterización taxonómica, quien a través de estudios macroscópicos y microscópicos nos evidencia de que las muestras de la 1 a la 6 que han sido recopiladas en una primera fase corresponden a Agaricus bisporus y la segunda muestra recolectada en la zona de Quiteni corresponde a Pleurotus de Yamor. Una vez se ha hecho la recolección de la especie, se ha procedido a una selección adecuada de estas muestras, las cuales deberían estar libres de contaminantes, estar en un estado de madurez y además estas muestras silvestres han sido refrigeradas y después liofilizadas para poder pasar a los análisis del componente 2 y 3 y 4. Esto en cuanto a las muestras silvestres. Adicionalmente, se ha hecho un análisis de muestras cultivadas que ha sido provista por la empresa Biocetas Perú, que es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de estas muestras de hongos alimenticios. Bien, en la parte de los resultados del componente 2, el análisis proximal y análisis fitoquímico, hemos encontrado los siguientes resultados, siendo más relevante el método de cromatografía por capa fina, en la cual hemos evidenciado que en el caso de Agaricus bisporus hay un alto contenido de alcaloides y regular contenido de triterpenoides y esteroides, al igual que en Pleurotus de Yamor.
Respecto a la determinación de aminoácidos totales por HPLC, se ha hecho una evaluación de 17 aminoácidos con patrones estandarizados y se ha podido evidenciar la presencia de estos 17 aminoácidos en ambas especies. Pero debemos relevar el hecho de la presencia de 3 aminoácidos esenciales como la alanina, la metionina y la isoleucina, que en este caso hay una diferencia estadísticamente significativa que se realizó a través de la prueba ANOVA, que nos demuestra que alanina está en mayor contenido en muestras de Agaricus bisporus, metionina mayormente en muestras de Pleurotus yamor y isoleucina mayormente en Agaricus. También debemos indicar que en ambos hongos se ha encontrado 8 aminoácidos esenciales de los 9 aminoácidos que se conocen, lo cual pues evidencia un aporte significativo desde el punto de vista de la calidad proteica que podemos encontrar en estos hongos alimenticios. Por otro lado, también se ha hecho una cuantificación de carbohidratos. Dentro de estos tenemos fructosa, glucosa, sucrosa, maltosa y lactosa. Y también evidenciado por la prueba estadística de ANOVA, encontramos una diferencia estadísticamente significativa en la concentración de glucosa en Pleurotus de yamor. ¿Por qué hay una alta concentración de glucosa en esta especie? Porque pues, los hongos son ricos en beta-glucanos que se encuentran principalmente en su pared, lo que pues es lo que se evidencia a través del alto contenido de glucosa, y también los beta-glucanos tienen ciertas propiedades funcionales favorables para la salud de las personas. En cuanto al análisis proximal bromatológico, hemos evaluado humedad, proteína, grasas, cenizas y fibras por diferentes métodos químicos, y en el cual hemos evidenciado diferencias estadísticamente significativas en cuanto al contenido de humedad, siendo mayor en Pleurotus yamor. En el caso de proteínas es el contenido mucho mayor en Agaricus bisporus, grasa mayor en Pleurotus yamor, ceniza, no hay diferencia significativa en cuanto al contenido de cenizas en ambas muestras, y hay alto contenido de fibra en Pleurotus. El contenido de fibra, como es de conocimiento en el campo de la medicina, es fundamental, puesto que favorece la salud a nivel del aparato digestivo, favoreciendo, por ejemplo, un mayor contenido de flora microbiana normal y además ayudando a evitar una mayor absorción de colesterol, lo cual pues permite su aplicación en el uso principalmente para evitar enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, voy a presentar los resultados preliminares de Agaricus bisporus en cuanto a la actividad antioxidante. Estos datos han sido hallados en la tesis de las señoritas Milagros Portilla y Jessica Guaita, quienes han hecho la evaluación de actividad antioxidante y actividad antibacteriana, en el cual podemos evidenciar que se ha hecho una determinación de la concentración inhibitoria del 50% de un radical libre, que es el DPPH, y pues con estos datos hemos evidenciado que la concentración inhibitoria del 50% de radical libre de extracto de Agaricus bisporus es aproximadamente 147 microgramos por mililitro. Teniendo el dato de Trolox, que es el patrón de comparación, se ha hallado los equivalentes Trolox, que en este caso el equivalente Trolox de inhibición de concentración del radical libre es de 1.81 miligramos por mililitro, lo cual evidencia pues una elevada actividad antioxidante. Por otro lado, también se ha hecho la evaluación de la actividad antibacteriana frente a cepas ATCC de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, en la cual hemos evidenciado una mayor actividad antibacteriana frente a Escherichia coli, también dentro de la tesis de Milagros Portilla y Jessica Guaita, en la cual hemos evidenciado una CMI, una concentración mínima inhibitoria para Escherichia coli de 14 microgramos por mililitro y un halo de inhibición de 8 milímetros aproximadamente, y en el caso de Staphylococcus aureus, una concentración mínima inhibitoria de 17 microgramos por mililitro con un halo de inhibición de 10.43 milímetros. Finalmente, antes de concluir mi exposición, deseo agradecer a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco por el financiamiento
del proyecto con fondos Canon y al Vicerrectorado de Investigación por el apoyo y justamente en la ejecución de este trabajo de investigación que aún está en el primer año de ejecución y el próximo año estaremos alcanzando los resultados finales de este trabajo, de este proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos a la magíster Anaí por su presentación. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si hay alguno que desee hacerle las consultas, mediante el chat lo escribe, por favor. Doctora, quería consultarle referente a su proyecto, que es muy interesante. Indica de que este forma parte de unos fondos concursables y tiene una duración de 2 años, está en su primer año. Eh, en, en su planificación que tiene como actividades me parece muy interesante para la región que está aplicándola y los alcances que se puedan dar a nivel nacional, cómo pudieran darse, dado que su proyecto claramente ya está definido, delimitado, pero en los alcances nacionales, cómo se pudiera amplificar su proyecto. Bueno, lo ideal sería que estos hongos comestibles sean mapeados en todo el país. Hemos evidenciado que muchas comunidades de nuestra región Cusco tenían altos índices de pobreza y desnutrición, están superando este problema no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista nutricional, porque han empezado a hacer el cultivo de estos hongos comestibles, que no solo les sirve para alimentar a sus familias, sino también les permite comercializarlos y tener un ingreso económico. Y cuando uno investiga la metodología del cultivo, observa pues que no requiere una alta inversión. Se usan residuos orgánicos para el crecimiento de estos hongos y pues la UNSAJ a través del laboratorio de biología de la doctora María Holgado ha proporcionado inóculos estandarizados a estas comunidades. Entonces a nivel país pienso que deberíamos hacer esa réplica en todo el país, mapeando qué hongos comestibles tienen y poder explotarlos económicamente y también pues poder resolver este álgido problema de desnutrición crónica y aguda, pero no solo desnutrición, porque como manifesté también la obesidad se está aumentando en el país, principalmente en niños, y pues los hongos se caracterizan por tener alto contenido proteico, alto contenido en fibra y bajo contenido en grasas, lo cual hace que este sea un alimento ideal para estos grupos poblacionales. Excelente, muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. No habiendo más consultas, entonces le agradecemos por su presentación. Están escribiendo las felicitaciones respectivas a usted. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Vamos a pasar ahora, si está ya lista, con la doctora Irene Esperanza Urbina. Muy bien. Entonces, vamos con la tercera charla. Esta va a ser presentada por la doctora Irene Esperanza Urbina Rojas. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con grado de maestra en salud pública y doctora en ciencias de enfermería, con más de 20 años en la docencia universitaria y con 15 años de la práctica asistencial hospitalaria. Es miembro de la red internacional de la NANDA, Estados Unidos, con pasantía en la Universidad de Green Bay, en Wisconsin, de los Estados Unidos.
Actualmente es docente principal adscrita a la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes, dedicada a la investigación, en especial en la línea de educación en la salud, tanto de la persona, familia y comunidad. Damos la bienvenida a la doctora Irene Urbina. Puede comenzar, por favor. Tengan ustedes muy buenos días. Agradecer en primer lugar a la Red Peruana de Universidades que nos permite el día de hoy hacer esta presentación de avances del presente trabajo, que lleva por título Formación en Reanimación Cardiopulmonar Básica utilizando el simulador con retroalimentación y la manta Salvando a Rosita de una institución educativa pública de Tumbes. Quiero hacer referencia que el presente trabajo es un trabajo ganador del proyecto Cano en el 2019. Recién lo hemos ejecutado en 2022, ya es conocido porque nuestra muestra de estudio o trabajo, la ejecución, se tenía que llevar a cabo en una institución educativa de nivel básico primario. Por cosas de pandemia, también fuimos afectados en la ejecución de este proyecto. El equipo investigador, como ven, es un equipo que está formado por enfermeros. Tenemos también a un médico y a una socióloga, ¿no? Es un equipo que trabaja, que está en la línea marcada, en la línea de la educación para la salud. Me avisa, por favor, si pasa a la siguiente diapositiva. Sí, sí pasó, correcto. Bien, entonces, algunas referencias. Nosotros pudimos encontrar, de acuerdo al reporte de la Organización Mundial de Salud, que se presentan al menos unas 700.000 personas tienen una muerte súbita cardíaca. Y dentro de esas personas que sufren esta dolencia o este mal, muchos de ellos han sido no atendidos de la manera correcta a través de una maniobra muy sencilla que es la resucitación cardiopulmonar o el RCP. Y que muchos de ellos se presentan fuera del hospital y muchos de ellos en la hora nocturna. También la Organización Panamericana de Salud reporta que la población adulta menos de 70 años está en riesgo de sufrir a un evento cardiovascular. Y dentro de los países que mayor incidencia o están predispuestos son Canadá, Cuba y Estados Unidos, y sin dentro de ese grupo los varones con un 41% y las mujeres un 18%. Y un 25 a 17% de hombres y mujeres en los países de Argentina, de los Bardos y Chile. Y un menos porcentaje, entre el 8 y 16%, tanto de varones y mujeres, en los países de Bolivia y Ecuador. Además, la OPS-OMS en su reporte publicado en 2014 señala que en el Perú en el 2010 han fallecido, ha habido 58.000 muertes prematuras, las cuales ha comprendido entre las edades de 30 a 69 años de edad, y que muchas de ellas fueron por enfermedades cardiovasculares. Frente a todo esto, buscamos el perfil de morbilidad y mortalidad en Tumbes y hemos encontrado, de acuerdo al reporte de la Dirección de Salud, que hay 4 enfermedades las que están en nivel más alto: las enfermedades de hipertensión, las lecturas elevadas de la presión sanguínea que finalmente llevan a un cuadro de hipertensión, la diabetes mellitus y la dislipemia, que finalmente van a ser un riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares. Frente a todo ello, y el equipo con algo de experiencia en la parte de educación, y en especial 2 miembros de ellos que pertenecen a la Universidad de La Mancha en España, y son miembros de la red de la sociedad o red o sociedad de RCP a nivel de Europa, decidimos plantear hacer este proyecto, el cual ya les mencioné el título, y tiene la siguiente pregunta, ¿no? Formularon la siguiente interrogante: ¿cuál es la efectividad de un programa de formación en reanimación cardiopulmonar básico utilizando diferentes simuladores y la manta Salvando a Rosita en una institución educativa pública? El sustento teórico nos basamos con todos los lineamientos que establece la AJA o la Sociedad Europea de Resucitación Cardiopulmonar. Además, hicimos los siguientes objetivos. Dentro del general, determinar la efectividad de este programa, y como objetivo específico,
comparar el nivel de conocimientos antes del programa educativo, determinar o analizar la parte de procedimientos antes y después del programa educativo y determinar la actitud. Este proyecto permitió aplicar un programa educativo, pero este programa educativo tratamos de abarcar 3 puntos, ¿no? La parte cognitiva, conocimientos, la parte práctica y la parte actitudinal, y que finalmente nos pueden evaluar la efectividad de este programa. La metodología, un trabajo cuantitativo con un diseño experimental. Se trabajó con una población de 92 niños, dentro de ellos se escogió niños de tercero, cuarto, y quinto y sexto. Realmente para nosotros ha sido un gran reto trabajar con niños, en especial con los niños de tercer año de nivel primario, porque todos de ellos han iniciado sus primero y segundo año a través de la vía virtual, ¿no? Entonces, trabajar con ellos la parte cognitiva, la parte práctica, y la práctica actitudinal ha sido la experiencia de ellos por primera vez ir a la escuela. Dentro de las técnicas e instrumentos hemos utilizado varias técnicas, ¿no? Las técnicas, sobre todo las participativas, a través de las demostraciones y redemostraciones. Hemos utilizado 3 instrumentos, ¿no? El primero para valorar la valoración cognitiva, el segundo para valorar la actitudinal, y dentro de la práctica hemos utilizado 3 equipos o 3 materiales, o 2 simuladores, un digital, un tradicional y la manta Salvando Rosita. Como este proyecto ha sido, porque todavía no terminamos, lo que traigo son avances. Este proyecto ha sido financiado por el proyecto Cano, entonces nos ha permitido adquirir, ¿no?, simuladores, uno de bastante tecnología y un tradicional, y una manta Rosita que justamente ha sido creada para enseñar de manera didáctica en España y en Europa, ¿no? El nombre real que lleva la manta es Salvando Llanetes, ¿no? Llanetes porque en España el nombre tradicional o común en España es Llanetes, y acá en Perú se le puso el nombre Salvando Rosita justamente en honor a Santa Rosa de Lima y patrona de las enfermeras. Entonces hemos logrado que esta manta, los creadores de la manta, de esta manta didáctica, puedan registrarla en Decopi y pueda ser cambiado el nombre acá en América Latina. Dentro del procedimiento de este proyecto se ha obtenido el consentimiento informado de los padres, el asentimiento informado de los niños. Por eso que ustedes van a ver algunas imágenes, videos, en los cuales, donde los padres han permitido que este trabajo pueda llevarse a cabo con sus hijos. Les decía que hemos desarrollado un programa de capacitación en el cual ha sido con el sustento teórico de la AJA, de la Asociación Europea de Resucitación Cardiopulmonar Básico. En esta parte el proyecto ha tenido varias fases. La primera, la presentación del proyecto a los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores han tenido que cedernos sus horas, el tiempo para poder trabajar con los niños. En la segunda fase ha sido la fase de la capacitación. Antes que pase a la segunda fase, en la presentación del proyecto también se les hizo a los papás, porque los papás han tenido que conocer qué es lo que se les iba a enseñar a los niños y qué es lo que ellos tenían que ir aprendiendo, y en casa cómo tenían que también ayudar. En la fase de ejecución hemos hecho acá talleres participativos. Hemos empezado desde el mes de abril, recién hemos terminado con la segunda evaluación. Hemos trabajado con las 4 secciones, primero la parte teórica, y luego la parte práctica. Para la parte práctica hemos utilizado un equipo de enfermeros a quienes se les capacitó en lo que es en la RCP básico, porque como verán acá la muestra de estudio o quien íbamos a aplicar el estímulo son niños de educación básica nivel primaria. Luego que hemos terminado las capacitaciones con las 4 aulas, la capacitación teórica, práctica y también actitudinal, hemos ido a la parte de la primera evaluación. Terminado todo lo que es los tres áreas. Después de un mes de esa capacitación, de primera evaluación, hemos hecho la segunda evaluación, justamente en la que ya estamos recolectando información.
Acá algunas imágenes que evidencian, ¿no?, en la presentación del proyecto. Acá es el equipo de profesores a quienes se les orientó en qué consistía el trabajo. Sin embargo, la directora sí conocía el proyecto, porque el proyecto antes de presentar se concursó y ya nos tuvo que dar referencias, datos para poder presentar dentro de los antecedentes que se nos pedían. Y luego, una vez ganado el proyecto, se tuvo que a los profesores hacer conocimiento en qué consistía el proyecto y en cuál iba a ser su participación de ellos. Acá tenemos los pares de familias, donde también a ellos se les explicó y para finalmente obtener el consentimiento de cada uno de ellos. Acá en la segunda etapa de ejecución tenemos el trabajo que se ha hecho en la parte teórica. En la parte teórica hemos utilizado la pizarra, imágenes, videos, músicas. Se obtuvo la partitura de una música de unas españolas, donde se ha modificado se ha adaptado la letra a lo que es el RCP, que finalmente lo voy a colocar para que ustedes escuchen, y ha sido cantado, lo ha cantado una niña tumbesina, y con arreglos musicales de tal manera que a los niños les pueda quedar, ¿no? Una vez que han terminado esto, los niños pasaron a la fase de la capacitación. Mire, también la fase de la capacitación se ha hecho niño por niño. Acá vemos que el equipo que se ha obtenido, Proyecto Canon, tenemos el equipo, este es un equipo digital que nos permite ver la profundidad y la frecuencia de las compresiones. Acá tenemos el tradicional, el que solamente nos permite hacer la posición correcta y solo para que el estudiante pueda ver el número de compresiones, pero no sale como el equipo digital. Y acá está la manta Rosita, que es una manta muy didáctica creada por enfermeros españoles, que actualmente casi en toda Europa se enseña lo que es el RCP desde la educación inicial, ¿no? Acá en Perú lo que hemos podido ver, no hemos encontrado hasta ahora que se haya hecho un programa teniendo en cuenta estos tres equipos, ¿no? Como ven, es una manta bastante didáctica, que la posición correcta va a hacer que suene un sonido muy especial cuando se hace las compresiones en un carazón de plástico, ¿no? Y nos indica que realmente es la posición correcta que se está haciendo para el RCP, dentro de la maniobra del RCP. Ahí tenemos, miren, para la evaluación se hicieron casos, sociodramas, y los niños han tenido que participar, significando cómo podrían actuar si encuentran una persona que está caída, cómo reconocer si está consciente, cómo reconocer si está respirando sí o no, cuál es la posición correcta de las manos, igual utilizando acá los equipos simuladores. Como les mencioné, se han utilizado 5 instrumentos. Para la parte cognitiva, hemos tenido un instrumento el cual ha sido validado y ha sido también bajo el marco teórico de lo que es de la sociedad del AJA de Europa. Nos ha permitido establecer preguntas muy sencillas, 8 preguntas con la parte cognitiva, empezando de lo que es el paro cardíaco, y así sucesivamente, de tal manera que ellos puedan saber cuáles son los procedimientos los correctos que se debe hacer frente a una persona que estamos pensando que tiene paro cardíaco. Y en la parte actitudinal se utilizó también otro instrumento, pero se tuvo en cuenta acá la escala de Likert, ¿no? Me siento muy capaz, me siento algo capaz y no me siento capaz. Y como estrategia utilizamos lo que es los dibujos de emoji, porque así los niños nos podían responder si realmente se sienten capaces o están preparados para reaccionar ante una emergencia en que la vida está en peligro, ¿no? Si se sienten capaces de mantener la calma, si se sienten capaces de tomar decisiones. Fueron 11 preguntas que se hizo. Y para la parte práctica, hemos utilizado para cada equipo, tanto para el digital, se estableció un instrumento en la que nos permitió evaluar por lo menos los 5, de 5 a 8 y 6 ítems que se consideró el marco teórico para conocer como mínimo el RCP, ¿no? Entonces en el electrónico, por ejemplo, la posición correcta de las manos, la frecuencia de las compresiones, la profundidad de las compresiones, la relajación del tórax de manera correcta, las compresiones correctas. Y el instrumento 2, para el simulador tradicional, hicimos 8 preguntas similares a la primera,
como por ejemplo seguridad del lugar, la comprensión, cómo comprobar el estado de conciencia, cómo abrir la vía aérea, comprobar la respiración, estar en alerta y saber que se tiene que llamar al 1116, y la posición de manos. Y en la parte de la Salvando a Rosita, la manta Rosita, también creamos un instrumento que tiene 6 ítems, que tienen los ítems de seguridad, la seguridad del lugar, se comprobar la conciencia, alerta del paro cardíaco, la posición del reanimador, la posición de las manos y el número de compresiones. Fueron 3 instrumentos, 5 en total, 3 para práctica, 1 para cognitivo y 1 para la parte actitudinal. Les comenté al inicio que este proyecto se ganó en el 2019, debíamos haberlo ejecutado en el 2020. Sin embargo, la pandemia nos limitó a no realizar el trabajo. Sin embargo, nosotros pudimos hacer durante estos 2 años, 2021, hicimos nuestra validación de instrumentos por jueces de expertos y luego por la validación semántica. Y bueno, pudimos hacer un manuscrito de nuestros instrumentos y han sido... se ha publicado recién en el mes de mayo en la revista de Investigación y Educación en Enfermería, al cual dejo el enlace que puede ser un referente para otros trabajos que puedan realizarse a futuro. Dentro de los resultados preliminares, les había mencionado, porque recién estamos en la tabulación, solo voy a presentar datos, el análisis estadístico descriptivo, porque el inferencial aún estamos viendo estamos analizando, justamente esta semana el equipo se reúne para poder tener ya comprobar la efectividad del proyecto, ¿no? Se trabajó con 92 niños, de tercer año vemos mujeres 15, varones 14, de cuarto 16, y varones 5, de quinto 16 mujeres, y varones 11, y de sexto 8 niñas, y de varones 7, un total de mujeres 55 niñas, y de varones 37, haciendo un total de 92. También hay que decir que acá hubieron criterios de inclusión y exclusión. Se han podido sacar del grupo, se puede decir así, aquellos niños que no participaron durante toda la capacitación, aquellos que no han podido intervenir, tenían que intervenir en lo que es en las 2 evaluaciones, ¿no? Entonces también hemos encontrado aquellos niños por el programa de inclusión social, niños que están en estas aulas, pero tienen dificultad para el aprendizaje. Esos niños no participaron, fueron excluidos en el estudio. Y acá algunos avances de manera descriptiva les puedo decir. Ahora, tenemos un minuto más, por favor. Ya. Sí, hemos podido ver que sí ha habido, han podido comprender los niños, tanto de tercero, cuarto, y quinto y sexto, ¿no? Hemos podido ver que los niños sí han podido, por lo menos en la primera y la segunda evaluación, en la parte cognitiva. En la parte actitudinal igual, hemos podido ver un dato bastante grande, pregunta por pregunta, y hemos podido ver qué pregunta ha sido que más responden correctamente y cuál de ellas han tenido debilidades, porque esto nos va a permitir analizar y mejorar, ¿no? Y acá igual en los 3 equipos prácticos, en los 3 hemos podido ver que sí, la práctica ha sido muy favorable, porque los niños creo que demuestran que las cosas prácticas o en el momento in situ sí pueden aprender, ¿no? Esto es igual, miren, con cada equipo se ha hecho la evaluación, los resultados son bastante favorables de la parte estadística, ¿no? Podemos concluir que los niños han aprendido, por lo menos en la primera y al mes, podemos decir que la actitud de los niños sí se sienten capaces, reflejado en el instrumento, y para ellos ha sido, por ejemplo, las preguntas que mucho más en la parte práctica es saber el número de compresiones que tienen que hacer, ¿no? Entonces, y saber que frente a una emergencia llamar al 116. Las recomendaciones, tenemos que se debe continuar el trabajo, tanto es así que hay un curso, una asignatura en la cual se está ya continuando con los 12 aulas que no se han llevado, que es primero y segundo. Creemos que se debe continuar este trabajo, y justamente el día de hoy tenemos una actividad como parte de recordación o de adiestramiento nuevamente a los niños, recordatorio, un pequeño sociodrama donde los niños van a hacer lo que es el RCP. Y finalmente creemos que este colegio va a ser el piloto para que pueda establecerse finalmente en las demás escuelas, que es la intención de este proyecto. Se ha utilizado un material didáctico, el cual lo hemos creado como parte del equipo, como le digo, teniendo en cuenta los marcos teóricos de la parte. Como todos están
la modernidad y las redes sociales, también participaron los profesores, porque los profesores no están dentro del equipo de estudios. Sin embargo, se consideró a los profesores porque ellos finalmente van a ser los que estén en contacto con los niños, y ellos finalmente, la intención es que ellos puedan llevar dentro de su curso algún tema relacionado con el RCP. Y acá es un pequeño TikTok que se realizó, voy a presentarlo muy rápido. Gracias, bueno, es lo que tenemos el trabajo. Estoy en apertura para algunas preguntas, observaciones y sugerencias. Sí, agradecemos la presentación y si en la sala hubiera alguna consulta para la doctora, por el chat lo podemos escribir. Muy interesante todo, doctora. Irene, le agradecemos por su presentación, realmente nos ha llamado bastante la atención. Y con eso estamos ya cumpliendo con su trabajo en esta semana de investigación. Le agradecemos mucho. Vamos a pasar ahora a la siguiente charla. Esta se va a realizar con la profesora Edith Guamán. Si la profesora tiene ya su presentación lista para cargarla. Muy bien. La profesora Edith Guamán es magíster en la especialidad de nutrición de la UNAM, con estudios concluidos en doctorado de Ciencias de la Salud y Salud Pública. En 1996 inició su actividad profesional como coordinadora de proyecto de salud y nutrición del Valle de Río Apurímac, departamento de Cusco, Ayacucho. En 1998 como coordinadora del proyecto de desarrollo comunitario PRODECE de Paucará, Huando, Palca, departamento de Huancavelica, a través de la asociación benéfica Prisma. Realizó sus estudios de maestría en nutrición pública en el programa internacional de posgrado en nutrición pública organizado por la UNAM y la GTZ, siendo ganadora de una beca integral. Bien, le damos la bienvenida a la profesora Edith, que puede empezar con su presentación. Bueno, ante todo, buenos días. Por favor, previamente, ¿se me escucha? Sí, todo bien, profesora. Muy bien, gracias. Ante todo, muy buenos días. Tengo el gusto y gracias también a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad que se nos brinda el día de hoy de hacer la presentación de este proyecto o de este artículo científico que es parte del proyecto que nosotros manejamos dentro del Centro de Prevención de Gestión de Riesgos en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y también a su vez como parte de la propuesta que hemos trabajado el tema de variable climática y COVID-19. Entonces, en esta oportunidad vamos a participar 3 personas del equipo multidisciplinario, quien les habla, y el doctor José Flores y el ingeniero David Guisado, ¿no?, en la presentación de la propuesta. Como ustedes verán, un poco me dirán esto, ¿qué tiene que ver con el campo de la salud? Y bastante, ¿no? La experiencia de haber trabajado todo este tema de variable climática con muchos aspectos de salud, desde mi punto de vista, en el tiempo de que vengo trabajando en los temas también de seguridad alimentaria, el día de hoy vamos a hacer la presentación del tema de campaña de evaluación de campo de sensores GM500, GMX500 y Maximet WS100 en los Andes centrales peruanos. Investigadores, Jairo M. Valdivia, David Guisado, José Luis Flores, Delia Gamarra, Yamina Silva y quien les habla, Edith Rosana Guamán.
Entonces voy a hacer parte de la presentación, por favor, en algunos aspectos importantes. El objetivo de esta propuesta es la intercomparación de variables atmosféricas medidas por 9 estaciones meteorológicas. Este conjunto de datos se ha tomado del observatorio de Guayao, ¿no? Entonces, ahí han estado ubicadas estas estaciones meteorológicas y obviamente que a partir de estos equipos ya estamos haciendo, al menos en el campo de salud, muchas asociaciones importantes que también, si hay oportunidad, lo presentaremos en algún momento. Entonces, tipo de investigación tecnológico, tipo de diseño experimental longitudinal. De hecho, la selección de la muestra, aquí como ya manifestaba, se ha seleccionado en el Observatorio de Guayao, con 9 estaciones, y obviamente esto se encuentra ubicado en el Observatorio de Guayao o de Huancayo, en la cordillera occidental y la cordillera Huaytapallana. Los datos se recopilaron del 18 de octubre del 2020 al 31 de enero del 2021. Al obtener estos datos de las 9 estaciones, el trabajo, como ya manifestaba, es un trabajo aunado de la Universidad del Centro y multidisciplinario con el Instituto Geofísico del Perú. Cabe resaltar que estas estaciones pertenecen a la Universidad del Centro a través del proyecto Canon sobre Canon. Entonces, y esta alianza con el IGP ha sido muy importante en este proceso de experiencia, tanto de los docentes del UNSP, probablemente también con los investigadores del IGP. Los datos de estas estaciones de GMX 500 y WS100 se analizan por separado. Estos datos se intercompararon utilizando el promedio de las estaciones de referencia, tanto del GMX 500 como del WS100. Asimismo, se han medido qué indicadores, ¿no?, de la variable climática, como son temperatura, presión, humedad relativa e intensidad del viento. Voy a dar pase a lo que nos interesa, que es importante esto de los aspectos de los resultados, al doctor José Flores, para que prosiga con la presentación de estos contenidos. Muchas gracias. Doctor Flores, si me permite, por favor. Doctor Flores. Doctor José Flores se encontrará, por favor, en la... Sí, maestra, no sé si me escuchan. Sí le escucho, doctor. Ya, bueno, en primer lugar, buenos días a todos los presentes, ¿no? Como indicó la maestra Rosana, este artículo de investigación está orientado básicamente a la intercomparación de estaciones meteorológicas automáticas, ¿no?, que registran diversas variables atmosféricas, ¿no? En este caso, los sensores registran temperatura del aire, humedad relativa, presión atmosférica, que son las variables más relevantes en cuanto al monitoreo de las condiciones de la atmósfera, ¿no? Bueno, como un primer paso que nosotros realizamos fue la instalación y configuración de las estaciones y una intercomparación entre las mediciones que cada una de ellas estaba realizando, ¿no?, para ver cuál es digamos, el nivel de similitud entre los datos que están recolectando cada una de estas estaciones. Bueno, aquí tenemos, como ustedes pueden observar, un conjunto de regresiones lineales, ¿no?, en que las mediciones de las estaciones se han comparado con respecto a su valor medio, ¿no?, al valor medio de todas ellas. Entonces, cada gráfico de regresión lineal pues indica la comparación entre las mediciones de una estación en relación a su valor promedio, ¿no? Como pueden observar ahí, son 9 gráficos de regresión lineal. Cada gráfico corresponde a una de las estaciones. Como pueden observar en el punto, digamos, en el gráfico que está a la izquierda, ¿no?, en la izquierda superior, ¿no?, es el que corresponde a la primera estación y así sucesivamente hasta completar las 9 estaciones, ¿no? En esta primera configuración que realizamos, lo que pudimos observar pues es que las 2 primeras estaciones, la que corresponde al A y al B, pues tienen valores muy dispersos, ¿no?, en relación a las otras estaciones. Entonces, esto nos indicó pues que probablemente la primera y la segunda estación tenían algún tipo de error, ¿no?, que podría ser un error, digamos, de hardware, o sea, del sensor mismo, o podría ser un error de software, ¿no?
Entonces eso, digamos, esta primera configuración, ¿no? Nos permitió ver pues que la primera y la segunda estación, al parecer había un error en su configuración, en su montaje, ¿no? Técnico. Entonces, esto nos permitió también observar, ¿no? Aquí en los diversos, en los diversos coeficientes estadísticos, ¿no? Que la primera y la segunda estación pues tenían una correlación mucho más baja comparada con las otras estaciones, que sí tenían una correlación mucho más alta, ¿no? Y parámetros estadísticos mucho más adecuados, ¿no? Mucho más cercanos, ¿no? En relación a su valor promedio, ¿no? Entonces, estos indicadores también pues nos permitieron ver, ¿no? Que la configuración de la primera y la segunda estación tenían un nivel de error pues considerable, ¿no? Pasamos la diapositiva, por favor, maestra. Esto es en relación a la temperatura del aire, esto es en relación a la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica también, como se puede observar, en las dos primeras estaciones, pues también tuvo un grado de dispersión mayor comparado con las otras, ¿no? Entonces esto también nos permitió pues identificar pues que estas dos primeras estaciones tenían un problema, ¿no? Que teníamos nosotros que evaluar, ¿no? Para saber cuál era. Entonces, este caso es la variable de presión atmosférica que hemos comparado entre todas las estaciones. Pasamos, por favor, maestra. Esta es la variable de humedad relativa, también asociada pues al contenido de vapor de agua que existe en la atmósfera, ¿no? Que es una variable también importante. Yo creo, bueno, tengo entendido que afecta pues o influye en el desarrollo de algunas enfermedades respiratorias, ¿no? Bueno, en este caso, al igual que en los casos anteriores, pues vemos que la primera y la segunda estación pues tienen un nivel de dispersión también mayor, ¿no? En comparación con las otras estaciones cuyos parámetros estadísticos están mucho más cercanos al valor medio, ¿no? De todas estas estaciones, ¿no? Entonces, al igual que en las otras dos variables, también esta variable pues estaba comportándose de una forma un poquito diferente, ¿no? A las otras variables. Pasamos, por favor. Este es el caso de la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento sí tuvo un comportamiento más o menos homogéneo, ¿no? Similar en todas las estaciones. Entonces, al parecer, esta variable sí estaba correctamente configurada. La velocidad del viento es una variable altamente cambiante, ¿no? O sea, su rango de variabilidad temporal es muy alto, ¿no? Es decir, cada instante de tiempo pues tiene un cambio considerable, ¿no? Comparado con las otras variables que tienen un comportamiento más uniforme, más homogéneo, ¿no? La velocidad del viento siempre es una variable que está afectada por muchas condiciones. Entonces, en este caso, pues la regresión pues, no es tan cercana al valor de 1, ¿no? El índice de correlación, ¿no? Y también pues la pendiente no está un poco más alejada del valor de la unidad, ¿no? Esto es básicamente debido pues al carácter pues aleatorio, ¿no? De la velocidad del viento, que es fuertemente dependiente del nivel de turbulencia que existe en la atmósfera. Entonces hay un grado de variabilidad mucho mayor comparado con las otras variables atmosféricas, pero en general todas las estaciones mostraron pues un comportamiento bastante similar. Entonces, en ese aspecto no había, digamos, un indicio de que pudiera estar mal configurada la adquisición de datos de esta variable en particular. Pasamos, maestra, por favor. Bien, otra comparación que hicimos de las mediciones de estas estaciones fue realizada comparándola con las mediciones de una estación convencional que tenemos aquí instalado en el Observatorio de Huancayo, que está administrada por el CENAMI, ¿no? Entonces, en este caso, pues también las correlaciones fueron bastante digamos, bastante buenas en la temperatura del aire. En la humedad relativa sí tuvimos algunos problemas, probablemente también debido digamos, a la antigüedad de los instrumentos que maneja aquí la estación convencional del CENAMI, que, bueno, en los últimos meses ya se han reemplazado. Entonces, pues ya las mediciones están mucho más adecuadas, ¿no? Comparadas con esta que realizamos nosotros. Pero también vimos que hay un nivel de correlación adecuado. En este caso hemos comparado valores máximos y mínimos, tanto de humedad relativa como de temperatura, ¿no? Vimos pues, que existe una correlación bastante buena, ¿no? En relación a las mediciones que las estaciones estaban realizando.
Bueno, pasamos, maestra, por favor. También hemos comparado las estimaciones de la lluvia, ¿no? De la precipitación que el sensor WS100, ¿no? Que es un mini radar, ¿no? Realiza mediciones de la lluvia, de la precipitación, tanto líquida como sólida, ¿no? Que se produce aquí en el Observatorio de Huancayo. Entonces, en este caso, pues vemos, hemos comparado con un instrumento que es el Parsivel 2, que es un dihidrómetro, ¿no? Que es un instrumento bastante certificado, ¿no? De que realiza mediciones adecuadas de la lluvia, de la precipitación que cae, ¿no? Sobre el sensor. Entonces, estas comparaciones han sido realizadas pues con un instrumento de alta sensibilidad ya bastante verificado, ¿no? Para observar pues cómo es que este sensor WC100, las mediciones, qué tanto se asemejan, ¿no? Cuál es el nivel de similitud que existe en relación al Parsivel 2, que ya es un instrumento bastante validado y certificado. Pasamos, maestro, por favor. Bien, también este sensor WC100 es un mini radar, entonces también hace mediciones de la distribución del tamaño de gotas, ¿no? De precipitación que cae sobre el sensor. También hemos realizado la comparación pues, con el Parsivel 2, que es el instrumento, digamos, es el instrumento de referencia, ¿no? Que hemos utilizado para realizar estas comparaciones. En este caso sí hemos visto algunos problemas, ¿no? En relación a este sensor, probablemente debido a una instalación que no ha sido del todo correcta, ¿no? Eso es algo que todavía tenemos que verificarlo en estudios posteriores, ¿no? Pero ahí vemos que entre los sensores existe un alto grado de similitud en cuanto a la distribución del tamaño de gotas, ¿no? De lluvia que cae sobre el sensor, pero que todavía, digamos, para tamaños pequeños de las gotas existe pues todavía un desfase, ¿no? Una diferencia significativa en relación a las mediciones del Parsivel. Entonces, esto probablemente pueda ser debido a la sensibilidad del sensor, ¿no? Es una posibilidad que hemos estado manejando, pero en general pues también puede deberse a alguna mala configuración, una mala instalación, una instalación que no ha sido del todo correcta, ¿no? Y también otra posibilidad es que los sensores de alguna forma hayan sufrido algún tipo de deterioro en su proceso de toma de datos, ¿no? Eso también es una posibilidad que estamos manejando. Entonces, bueno, en este caso, pues sí, la distribución del tamaño de gotas, ¿no? Y de la tasa de precipitación ha tenido pues una diferencia significativa. Pasamos, por favor. Bien, bueno, en relación a la lluvia, ¿no? Al sensor WC100 que registra pues la intensidad y la distribución de gotas de las precipitaciones, comparándolas con el dihidrómetro, ¿no? Que es el instrumento que está ahí mostrado en la figura, pues sí ha tenido, digamos, el nivel de correlación ha sido alto en todos los casos, ¿no? Desde 0.92 hasta 0.84, ¿no? En un caso la correlación ha sido casi igual a 1, pero hemos tenido diferencias importantes en cuanto al sesgo, ¿no? Al bias, ¿no? Y también a la pendiente, ¿no? De las mediciones. Esto quiere decir que de alguna forma este sensor WC100 está sobreestimando la precipitación, ¿no? Está sobreestimando y está midiendo más precipitación de la que el hidrómetro está registrando, ¿no? Entonces hay ahí un sesgo importante, ¿no? Y una pendiente también considerable, ¿no? En relación a la comparación que hemos realizado con el sensor. Esto, como les digo, ya es una característica propia del sensor, probablemente no se deba a fallos en su configuración o en su instalación, ¿no? Sino que ya pues es un defecto, digamos, de fábrica, ¿no? Del sensor. Pero con este estudio, pues lo que pretendemos es ajustar lo más posible las mediciones de estos instrumentos para que se asemejen pues a las mediciones más certificadas, ¿no? Más reales que realizamos con el hidrómetro. Entonces es un proceso de calibración que de alguna forma nos va a permitir uniformizar las mediciones de estos sensores para que todos estén registrando, digamos, valores más cercanos a la realidad, ¿no? Al final, el objetivo final de esta investigación ha sido estandarizar, ¿no? Y calibrar estos equipos
para que puedan realizar las mediciones de la mejor forma posible y poder hacer un monitoreo de las variables atmosféricas, ¿no? De la mejor forma posible, que estén lo más cercanos a la realidad, ¿no? La realidad física que está siendo medida, ¿no? Entonces, esa básicamente ha Son sido el un objetivo minuto más, por fundamental de favor. este trabajo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con eso termina mi intervención. Bueno, las referencias bibliográficas, ¿no? Todos los artículos que hemos utilizado para este estudio y también para poder realizar este trabajo de intercomparación y calibración de los equipos, ¿no? Que, como mencionó la maestra Rosana, son equipos pues, que están destinados a hacer un monitoreo continuo y eficiente de las diversas variables atmosféricas en diferentes puntos aquí del Valle del Mantaro. Entonces, este proceso de intercomparación y de calibración ha sido necesario realizar. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Para concluir, señores participantes, como ya les decía, la universidad viene trabajando en forma conjunta con equipos multidisciplinarios a través del Centro de Prevención de Gestión de Riesgos. Y obviamente estos resultados de estos instrumentos no solamente servirá para el aspecto de asociaciones con muchos problemas de salud, sino también con la agricultura, con el aspecto social, con todas las 25 facultades con que actualmente cuenta la universidad a nivel de la región Junín. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, agradecemos la participación de la profesora Edith Guamán y del profesor José Flores. Por el chat están haciendo una consulta, indican felicitaciones por la ponencia, la investigación realizada, adecuada. La pregunta es, ¿cuál sería su impacto en la salud de la población? Bueno, quien les habla, como ustedes sabrán, mi línea es la parte de seguridad alimentaria nutricional. Ya las experiencias nos han demostrado aspectos muy importantes en este contexto del COVID. Creo, la vez pasada tuvimos la presentación, la oportunidad de presentar estos resultados, donde veíamos que alta humedad, altos procesos de humedad y alta presión atmosférica, se incrementaban los casos de COVID-19. También venimos trabajando con este tema de nivel de hemoglobina en los niños y evidenciamos que mucho tiene que ver la presión atmosférica. Obviamente lo sabíamos quizás empíricamente o por algunos resultados teóricos, pero ya en la práctica estamos evidenciando que la presión atmosférica tiene una asociación significativa con el nivel de hemoglobina en sangre en los niños y obviamente por espacios, por temporadas, ¿no? En época de verano, invierno y primavera. Ya lo estamos haciendo también, ya se va a publicar. Y no solamente, sino también con el tema de malnutrición o los niños en la etapa de desnutrición, que es muy desnutrición crónica y desnutrición crónica reagudizada. Entonces, ya algunos otros indicadores más de salud que ya se viene trabajando a través de los tesistas dentro de la Universidad Nacional del Centro, y no solamente tesistas de enfermería o medicina, también hay trabajos con tesistas de agronomía, que el día de hoy también está presente un tesista que ha sido parte de ese proceso y el tema va abarcando más con tesistas de la Facultad de Forestales, de Química Ambiental, de Eléctrica y Electrónica, obviamente de acuerdo a su línea. Gracias. Gracias por la respuesta a la profesora Edith. Nuevamente agradecemos su presentación. A continuación vamos a pasar con la presentación de la profesora Isabel Ramírez. Profesora, si tiene ya su presentación para mostrarla. Bien, la profesora Isabel Ramírez es licenciada en enfermería. Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Ucayali y también es doctora en Ciencias de la Salud. En esta ocasión nos va a presentar su trabajo titulado Evaluación del efecto del uso de las mascarillas en la saturación de oxígeno en sangre en la población de la ciudad de Pucallpa. Muy bien, adelante, profesora Isabel.
Profesora, todavía no podemos ver en pantalla completa su presentación. Profesora Isabel, ¿está ahí conectada? ¿Sí me escucha? Sí. Sí, sí, sí se la escucha, pero no llegamos a ver su presentación en pantalla completa. Si lo puede volver a compartir, porque estamos viendo su explorador de archivos. Sí, así es. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí, sí se escucha. Sí, pero no sé qué ha pasado, que en delante lo estaba presentando, pero no sé qué es lo que pasó. A ver, He dejado que deje de compartir. Comparta nuevamente, profesora. He bloqueado su compartición. Comparta nuevamente. ¿sí? Ahí se puede visualizar. Excelente. Sí, sí, ya se ve. Pónganlo en modo presentación y podemos comenzar. Ya puede visualizarlo ahí, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Ante todo, buen día a la mesa que preside esta sala. Buen día a todos los ponentes que me antecedieron y público asistente. En esta oportunidad voy a presentar, es un gusto poder estar participando en esta reunión, presentando estos trabajos de investigación que son de gran importancia, representando a la Universidad Nacional de Ucayali. Es una investigación concluida, es un informe final, un concurso ganado con fondos SOCAN en la Universidad Nacional de Ucayali, que dice la evaluación del efecto del uso de las mascarillas en la saturación de oxígeno en sangre en la población de la ciudad de Pucallpa, ¿no? Realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Quien preside es mi persona, y los investigadores están conformados por la doctora Nelly Graciela Tafur Flores, ¿no? El psicólogo Víctor Manuel Noria Aliaga, la doctora Dina Pariquiste y la ingeniera Jenny Paola Senia Rubio. Es una investigación básica. Vamos a recordar un poco en cuanto a los antecedentes, ¿no? Que nos ha motivado a realizar esta investigación. Sabemos que el 31 de diciembre del año 2019 se reporta en la Organización Mundial de la Salud los primeros casos del virus desconocido que ocurre entre el 12 y el 29 de diciembre, ¿no? Según las autoridades de salud de Wuhan. El 1 de enero del 2020, las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista, ¿no? de mariscos de Guamán después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí pueden ser la fuente del virus. El 7 de enero del 2020, las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019, ¿no? COVID, por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el 21 de enero del año 2020, funcionarios en Washington confirman el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 6 de marzo del 2020, ¿no? Se reporta el primer caso de COVID-19, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? El presidente de la República en ese entonces
Martín Vizcarra confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país, ¿no? Se trata, según este reporte, de un empleado de la aerolínea LATAM de 25 años, quien se encontraba de vacaciones, ¿no?, en Europa cuando contrajo la infección. Y ante esta situación se implementó el Plan Nacional de Prevención y Respuesta, ¿no?, frente al riesgo de introducción del coronavirus, ¿no?, en el Perú. Según la declaración de emergencia sanitaria nacional, ¿no?, se declara entonces emergencia sanitaria nacional y publica la norma técnica para elaborar mascarillas de tela. Bueno, esta investigación, ¿no?, a raíz de esto, en ese entonces, cuando en la universidad se presentaban los fondos concursables, los proyectos de investigación estaban enmarcados a realizar investigaciones, todo referente a la pandemia en la que ese entonces se estaba viviendo, ¿no?, que era temporadas muy angustiantes para toda la población, ¿no? El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del uso de las mascarillas en la saturación de oxígeno en sangre en la población de la ciudad de Pucallpa, ¿no? La población efectiva corresponde pues a la población existente en la ciudad. La muestra estuvo conformada por la población inicialmente, que era 300 deseada, ¿no?, que era 385, ¿no?, y se logró una muestra de 73, ¿no?, por las condiciones que en ese entonces imperaba, y sobre todo el consentimiento informado que era necesario, ¿no?, que es necesario para realizar los trabajos de investigación, ¿no? Ha habido resistencia un poco en cuanto a la población a querer participar de esta investigación. Entonces acá tenemos las condiciones en el estudio, ¿no?, como persona de muestra, ser mayor de 18 años de edad, no presentar enfermedades respiratorias, cardíacas, circulatorias y alergias. Y estar de acuerdo con la participación, ¿no?, como es la persona de prueba, previo consentimiento informado. La metodología de trabajo, la recolección de datos de la persona, ¿no?, según la edad, el sexo, la evaluación de las condiciones ambientales en que se realiza la prueba, una metodología de trabajo, la evaluación de la saturación de oxígeno en condiciones iniciales, ¿no?, y cada 5 minutos por un lapso de 30 minutos es que se ha medido la saturación de oxígeno. Luego se ha evaluado el confort de la persona, ¿no?, en condiciones iniciales igual, y cada 5 minutos por un lapso de 30 minutos. Las condiciones del confort al uso de la mascarilla. Se utilizó como instrumento el analizador de calidad de aire para ambientes interiores, ¿no?, que cuenta con los parámetros de temperatura, ¿no?, que mide la temperatura, la humedad, el monóxido y el dióxido de carbono, material particulado y compuestos orgánicos volátiles. Medición de la saturación de oxígeno en sangre. El oxímetro de pulso no fue uno de los instrumentos que se ha empleado, o pulsioxímetro de dedo, ¿no?, que es un dispositivo portátil no invasivo destinado a la detección puntual de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y la frecuencia del pulso de pacientes. Y la evaluación del confort mediante el uso de una encuesta específica que era de carácter autoaplicada según la persona de prueba, donde indican, según pasa el tiempo, cómo perciben las molestias, ¿no?, por el uso de la mascarilla. Acá tenemos el rango, ¿no?, por el que se ha determinado la evaluación del confort,
¿no? De 0 a 1 es el grado no incómodo, de 1 a 2 poco incómodo, de 2 a 3 regularmente incómodo y de 3 a 4 en la puntuación muy incómodo, y finalmente pues acá marca en rojo de 4 a 5 que es incómodo, ¿no? El uso de la mascarilla. Los resultados. Los resultados tenemos que según el sexo y edades, ¿no? En cuanto al sexo, las personas de prueba de uso de mascarillas quirúrgicas, no siendo un total de 73 personas, el 42% de sexo masculino y el 52% de sexo femenino. Y en cuanto a las edades, tenemos, ¿no?, que las personas de prueba, las personas de prueba de uso de mascarillas quirúrgicas, el 11% de los encuestados tiene una edad de 18 a 25 años. El 49% oscila entre las edades de 21 a 25 años, el 21% ¿no? Oscilaron entre las edades de 26 a 30 años, el 12% ¿no? tiene una edad de 31 a 35 años, y el 7% de los encuestados ¿no? oscilaban entre las edades de 36 a más años, ¿no? Siendo aquí el mayor porcentaje, ¿no?, de población que hemos tenido, de población en estudio, ¿no?, que oscilaban entre las edades de 21 a los 25 años. Se evaluó las condiciones ambientales, ¿no? Tenemos acá las mascarillas quirúrgicas, la KN95 y la mascarilla de tela. Como se puede apreciar, ¿no?, las condiciones ambientales en cada una de las pruebas, según el tipo de la mascarilla que presentamos ahí, varían levemente, teniendo los valores promedios ambientales de la evaluación, ¿no? El oxígeno en aire, ¿no?, al 21.5%, el dióxido de carbono entre 317.9 microgramos por metro cúbico, ¿no?, el monóxido de carbono, ¿no?, en 5 igual miligramos por metro cúbico, y la temperatura ambiental en 27.2 grados centígrados y una humedad en 68.4%. En cuanto a la saturación de oxígeno, ¿no?, la saturación inicial en los tres casos está en el rango de 95 a 96, ¿no?, la saturación de oxígeno. Y progresivamente, en uso continuo de la mascarilla, ¿no?, por 30 minutos, hemos podido observar que para las mascarillas quirúrgicas, ¿no?, existe un descenso promedio del 43% de la saturación de oxígeno en sangre en las personas. Para el caso de la mascarilla KN95 existe un descenso promedio del 5.52% de la saturación de oxígeno, y para el caso de la mascarilla de tela existe un descenso promedio del 3.1% de saturación de oxígeno, siendo la mascarilla, la KN95, que es la que más influye, ¿no?, de la saturación de oxígeno en sangre. En cuanto al grado de confort del uso de las mascarillas, ¿no?, podemos apreciar que para las mascarillas KN95, ¿no?, que a mayor tiempo transcurre, el grado de confort aumenta de 1.82%, ¿no?, considerado como no genera molestias, a un grado de 2.49, donde sí se presenta poca molestia, ¿no? Inicialmente no, y luego al uso, ¿no?, a ser medido hasta los 30 minutos, ¿no?, resulta que sí presenta molestia a un grado de 2.41. Se aprecia para las mascarillas quirúrgicas, ¿no?, que a mayor tiempo, ¿no?, acá podemos apreciar, transcurre, el grado de confort aumenta de 1.47 grados, considerado como no genera molestia, a un grado de 2.05, donde sí se presenta pocas molestias.
Y finalmente, pues se aprecia las que menores molestias ocasionan, ¿no? En las mascarillas de tela, que a mayor tiempo transcurre el grado de confort, aumenta de 1.40 grados, considerado como no genera molestias, a un grado de 1.57, donde no presenta molestias. Y en cuanto podemos, el equipo de docentes, ¿no?, concluye con esta investigación que el uso de las mascarillas afecta levemente la saturación de oxígeno en sangre de la población usuaria. Las condiciones ambientales de concentración de oxígeno es de 21.1 a 21.9% de dióxido de carbono, ¿no?, que son de 301 a 370 microgramos por metro cúbico, que no influye en la saturación de oxígeno en sangre por el uso de las mascarillas, ¿no?, las condiciones ambientales. Ahora, en cuanto a las mascarillas con mayor efecto en los niveles de saturación de oxígeno en sangre, es la KN95, con una diferencia de 5.52% con respecto al uso inicial y final en uso continuo, ¿no?, por 30 minutos. La mascarilla que genera mayor incomodidad al usuario es la KN95, ¿no?, a pesar que se ha demostrado que la KN95 es la que más nos protege, ¿no?, nos protegía de este virus. Sin embargo, es la que mayor incomodidad, ¿no?, genera al usuario, con un grado de 2.9 de confort en promedio, ¿no?, considerado como regularmente incómodo. Estas son las conclusiones a las que el equipo de investigadores, ¿no?, es multidisciplinario, porque está incluido acá, ¿no?, mi persona, que soy licenciada en enfermería. Tenemos también bióloga, ¿no?, la doctora Aldina Pari, y un ingeniero también ambiental, ¿no?, que es un equipo multidisciplinario, que son los resultados de este trabajo de investigación, ¿no? Con esto doy por concluida mi ponencia y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Isabel Ramírez por su presentación. Con esta charla estamos dando por concluida todas las presentaciones de investigaciones que se han realizado. Les agradecemos tanto a los investigadores como a los asistentes por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.